Imagina que estás en una habitación, todo está tranquilo. Un niño de apenas 2 años juega en el suelo, mueve sus juguetes, los cambia de lugar, inventa sus propias reglas para ese pequeño mundo que está construyendo. Y entonces ocurre algo. Sin que nadie se lo pida, empieza a hacer sonidos con su voz. No son palabras completas ni claras, pero son sonidos que suben y bajan con entonación, pequeñas secuencias que repite mientras continúa jugando. No hay música a su alrededor, no hay un adulto cantando, no hay una canción que tenga que repetir, solo él. Primero son unas pocas notas, después las repite, cambia una sílaba, vuelve atrás, la melodía aparece, desaparece y vuelve a aparecer mientras continúa jugando. Y lo más extraño es que probablemente, si le preguntáramos qué está haciendo, ni siquiera sabría explicárnoslo, pero está ahí, una pequeña secuencia de sonidos que acaba de salir de su cabeza, una especie de canto primitivo, no porque sea una música primitiva en el sentido evolutivo, sino porque parece estar en ese territorio donde todavía no sabemos exactamente dónde termina el habla y dónde comienza la música. Una voz que todavía está descubriendo cómo hablar, pero parece estar descubriendo también cómo cantar. Ahora detengámonos un segundo, porque detrás de esa escena, aparentemente insignificante, hay una pregunta enorme. ¿De dónde salió esa música? Hasta ahora hemos seguido el camino de la música hacia el cerebro del niño, hemos visto cómo escucha, cómo comprende las palabras, cómo reconoce voces, cómo puede familiarizarse con una melodía, cómo responde a patrones, a contornos musicales. Pero ahora estamos frente a algo totalmente diferente. Por primera vez el niño no está solamente recibiendo sonidos, está creando sonidos que antes no existían. Y aquí comienza una nueva etapa de nuestra historia, porque quizá la pregunta ya no sea ¿cuándo aprende un niño a escuchar música?, sino algo mucho más inquietante. ¿En qué momento descubre que puede producirla? Hoy seguiremos la pista del canto que se produce espontáneamente en niños y niñas de todas las culturas y lo que tiene la ciencia para decirnos sobre este maravilloso despertar hacia la creación musical. Esto es Sawe Sound, la ciencia detrás del sonido. Al seguir haciendo un análisis de la escena anterior, podríamos estar mirando la voz del niño con los ojos equivocados. Nosotros, como adultos, estamos acostumbrados a separar las cosas. Esto es hablar, esto es cantar, esto es expresar una emoción, esto es comunicarse. Pero, ¿y si en algún momento de nuestra historia evolutiva todas esas cosas estuvieron mucho más juntas? Algunos investigadores han propuesto precisamente eso. Stephen Maiten imaginó una forma de comunicación ancestral a la que llamó una comunicación holística, musical, gestual y cargada de emoción. Stephen Brown planteó una idea relacionada bajo el concepto de Music Language, una especie de matriz o precursor común del cual la música y el lenguaje terminaron derivando como especializaciones distintas. Y Robin Dunbar propuso otra pieza del rompecabezas, el vocal grooming. En otros primates, el acicalamiento no sirve únicamente para limpiar el cuerpo, también ayuda a mantener los vínculos sociales. Dunbar plantea que a medida que nuestros grupos sociales crecieron, las vocalizaciones pudieron convertirse en una forma de mantener esos vínculos sin la necesidad de un contacto físico. 3 ideas diferentes, 3 hipótesis, pero todas apuntan hacia una posibilidad semejante, que la voz humana pudo haber sido social, emocional y musical mucho antes de convertirse en un lenguaje en el sentido moderno. Esto no significa que el niño esté repitiendo literalmente paso a paso la historia de la evolución humana. Significa algo más interesante, que tanto en el origen de nuestra especie como en los primeros años de vida de un niño, nos encontramos con el mismo territorio fascinante, un estado en el que la voz humana aún no necesita elegir entre decir o cantar. Y entonces volvamos a nuestro niño. Tiene apenas 2 años, todavía está aprendiendo las palabras, pero ya juega con la altura de su voz, con el ritmo, con la repetición, con las pausas, con la entonación. Eso que para nosotros parece simplemente un galimatías, es en realidad una demostración de algo mucho más profundo. Quizá la voz humana no nació dividida en música y lenguaje, y tal vez nosotros la dividimos después.
Y mientras el niño juega y vuelve a repetir aquella pequeña melodía, aparece una pregunta que nos lleva mucho más lejos. ¿Está aprendiendo una canción o está descubriendo las reglas de la música? Cuando escuchamos a un niño de 2 años producir esos sonidos, nuestra primera reacción suele ser «está balbuceando». Pero los investigadores empezaron a hacerse una pregunta diferente. ¿Y si detrás de ese aparente desorden existe una estructura? Para averiguarlo, algunos científicos comenzaron a registrar y a analizar las canciones que los niños producían espontáneamente. No las canciones que les enseñaban sus padres, ni las que escuchaban en la televisión, sino esas pequeñas melodías que aparecían mientras jugaban, caminaban, hablaban o simplemente estaban solos. Y encontraron algo fascinante. Al analizar estas producciones, los investigadores empezaron a encontrar regularidades en el ritmo y en el contorno de las melodías. No parece ser simplemente una colección de sonidos al azar. Es como si el niño estuviera construyendo poco a poco sus propias reglas musicales. Su cerebro ya está empezando a organizar los sonidos y para ello primero descubre que puede producirlos. Después empieza a descubrir que puede organizarlos y secuenciarlos. ¿De dónde aprendió estas reglas? Para intentar responder la pregunta, Maia Fredriksson en 1994 observó algo muy particular. 21 niños y niñas entre 1 y 3 años jugando libremente en una guardería. No les pidió que cantaran ni les enseñó una canción, simplemente observó qué ocurría cuando los niños jugaban. Y allí aparecieron pequeñas canciones espontáneas. El niño juega, experimenta con su voz y produce variaciones de altura, ritmos y otros elementos sonoros. Al analizar estas producciones, Fredriksson encontró elementos que podrían relacionarse con los materiales musicales presentes en el entorno del niño. Fredriksson interpreta estas producciones dentro del proceso de enculturación musical. El niño está construyendo su relación con la música mientras está inmerso en su ambiente cultural y social. Para profundizar en esta escena, había que observar a niños durante más tiempo. Peter Whiteman analizó un amplio corpus de 443 canciones espontáneas de niños en edad de preescolar y apareció algo inesperado. Los niños utilizaban las canciones para propósitos específicos, es decir, el canto no aparecía simplemente como una propuesta musical aislada, estaba integrado dentro de la actividad del niño. La canción podía formar parte del juego, de la interacción social y de la construcción de algún tipo de significado. Además, los niños no seguían todos los mismos patrones. Whiteman advierte que el desarrollo musical infantil no debería entenderse como una trayectoria unidireccional de maduración artística determinada únicamente por la edad. Cada uno desarrolla formas, tiempos particulares de utilizar el canto, dependiendo también del contexto social, los procesos creativos y generativos y de lo que estaba haciendo dentro del juego. Pero hay algo todavía mejor. La investigadora Bron Jardin observó durante horas la vida cotidiana de 15 niños de 3 y 4 años, registrando sus actividades en casa con dispositivos capaces de realizar grabaciones continuas durante largos lapsos de tiempo. Todos los niños cantaban espontáneamente. Las formas de canto más frecuentes eran improvisadas. Se jugaba con la melodía, se repetían fragmentos, se transformaban los sonidos todo mientras jugaban. Esperaban, se bañaban o realizaban distintas actividades diarias. Y buena parte de ese canto aparecía cuando el niño estaba jugando solo. Nadie le estaba diciendo canta, nadie le estaba evaluando. No habían aplausos tras cantar, nadie le estaba enseñando una melodía y sin embargo el niño simplemente cantaba para sí mismo. Aquí aparece algo precioso. Dean encontró que el canto espontáneo en soledad podía funcionar para los niños como una forma de organizar experiencias de su entorno y gestionar su propio estado.
En un trabajo publicado en 2026, Dean volvió sobre ese cuerpo investigativo y mostró cómo los niños de 3 a 4 años podían utilizar el canto espontáneo para influir, para resistirse, para negociar e incluso para afirmar su propia autonomía. El canto se convertía así en una herramienta de comunicación y de acción dentro de sus relaciones cotidianas. Y esto nos abre una puerta enorme. La música ya no es solamente algo que el niño escucha, tampoco es solamente algo que reproduce, es algo que utiliza para expresarse, para relacionarse, para organizar lo que está haciendo y resistir el control adulto. Aquella pequeña canción que escuchábamos como un simple juego infantil adquiere ahora otra dimensión. Ya no estamos viendo únicamente a un niño aprendiendo música, estamos viendo a un niño haciendo algo con la música. Y quizá esa diferencia sea fundamental, porque aprender música no significa solamente aprender a reproducir sonidos. También significa descubrir que esos sonidos pueden convertirse en una forma de actuar sobre nosotros mismos y sobre los demás. Entonces, mientras el niño juega con su voz, también está aprendiendo algo sobre cómo funciona el mundo. Descubre que una secuencia puede repetirse, que un sonido puede anticipar a otro, que cambiar la altura de la voz puede cambiar la expresión, que una pausa puede crear expectativa, que repetir una frase puede mantener un juego, que cantar puede provocar una respuesta. Es decir, la música comienza a convertirse en una forma de acción. Y quizá por eso el canto infantil resulta tan difícil de encerrar en nuestras categorías adultas. Nosotros preguntamos, ¿eso era una canción? ¿Estaba afinado? ¿Se parece a alguna melodía que ya conocía? Pero quizás esas no sean las preguntas correctas. Aquella música puede estar cumpliendo otra función. No necesita ser una canción terminada, no necesita tener un principio y un final, no necesita ser interpretada correctamente, solo necesita funcionar dentro de su mundo. Y entonces podemos volver a nuestra pregunta inicial. ¿De dónde aprendió esas reglas? Parte de ellas se propone que provengan de las canciones que ha escuchado, de la voz de sus padres, del lenguaje en la televisión, de las melodías de su entorno, de todo aquello que su cerebro lleva meses absorbiendo. Margaret Barrett propuso mirar este fenómeno desde otra perspectiva. El niño no es únicamente un receptor de cultura musical, también puede convertirse en un creador y productor de sus propias canciones. El niño no solamente incorpora esos materiales como dijimos, los transforma, los combina, los repite, los modifica, los convierte en algo que antes no existía y los devuelve al mundo. Y eso nos lleva a una idea todavía más profunda. La música infantil no parece ser simplemente una versión incompleta de la música adulta. Puede ser una manera propia de explorar el sonido, una especie de composición protomusical. Por otra parte, quizá la más fascinante, nos lleve mucho más atrás, a las hipótesis que imaginan un origen en el que la voz humana todavía estaba claramente separada entre decir y cantar. Y así, mientras ese niño de 2 años continúa jugando en el suelo, ajeno a los estudios y a las teorías, ocurre el milagro silencioso. Sin saberlo, está volviendo a crear la música para todos nosotros. Quizá aquella primera melodía no fuera simplemente una canción que estaba intentando reproducir. Quizá estaba descubriendo que podía inventar una canción. Esto fue todo por este capítulo de Saue Sound. Hasta luego.